En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, paso a informar el proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario que sanciona la imprudencia de excursionistas que generen operaciones de rescate originado en moción de las diputadas Chiara Barquiesi, Marcela Riquelme, Karen Medina y de los diputados Cristian Araya, Sergio Bobadilla, Ricardo Cifuentes, Juan Irarrázaval y Jorge Ratjeff. La idea matriz del proyecto de ley es establecer un marco normativo orientado a sancionar a aquellas personas que, actuando con imprudencia temeraria durante actividades de excursionismo, senderismo o montañismo, generen situaciones que requieran la intervención de equipos de búsqueda, rescate o salvamento. Se deja constancia que el inciso primero del artículo 3 del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la iniciativa no contiene normas de quórum calificado ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, según lo establecido en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación. La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Votaron a favor los diputados Cristian Araya, Ricardo Cifuentes, Cristóbal Martínez, en reemplazo del diputado Sergio Bobadilla, Camila Musante, Jorge Ratjeff y Marcela Riquelme, como presidente. En cuanto a sus fundamentos, los autores plantean que el excursionismo se ha convertido en una de las actividades deportivas de mayor crecimiento en Chile, particularmente tras el fin de las restricciones por la pandemia. Esta práctica, que consiste en recorrer zonas naturales con fines recreativos o investigativos, ha generado un aumento paralelo en la cantidad de accidentes, extravíos y rescates, muchos de los cuales podrían haberse evitado. Ya en 2016 se advertía una tendencia preocupante con numerosos casos de personas extraviadas en parques y reservas nacionales. Esta situación se agravó a partir del año 2020 en el contexto de pandemia, cuando aumentó significativamente la actividad sin la preparación adecuada, como alertó la Federación de Andinismo de Chile. Pese a campañas preventivas, la cantidad de operativos de rescate sigue siendo alta, con más de 70 en el 2022, 58 en el 2023, solo en la región metropolitana. Sostienen los mocionantes que una proporción importante de estos accidentes guarda relación directa con la imprudencia de los excursionistas, que se exponen voluntariamente a riesgos sin planificación ni equipamiento mínimo. Entre estas conductas se cuentan no avisar a las autoridades, desconocer el pronóstico del tiempo, usar vestimenta inadecuada o emprender rutas sin guía ni conocimiento del terreno. Esta temeridad no solo compromete su seguridad, sino que también pone en riesgo a los equipos de rescate, como lo ilustran casos recientes en que carabineros y bomberos resultaron afectados por estos operativos. Además, se destaca que cada rescate implica un alto costo económico y humano para el Estado. En parques como La Campana, se estima que un operativo puede costar entre 3,5 millones y 5 millones de pesos, sin que los responsables asuman dichos gastos, aunque su conducta haya sido claramente negligente. Frente a esta realidad, los autores del proyecto proponen sancionar la imprudencia temeraria en actividades de excursionismo, estableciendo criterios objetivos para definirla y una multa proporcional que pueda ser aplicada por los juzgados de policía local, con el fin de desincentivar conductas riesgosas, resguardar los recursos públicos y reducir los peligros que enfrentan los equipos de emergencia. Por su parte, el objetivo de la iniciativa es sancionar a excursionistas, senderistas o montañistas que, por incurrir en conductas constitutivas de imprudencia temeraria, den lugar a labores de búsqueda, rescate o salvamento. Con este propósito, se establecen normas mínimas de seguridad que deben ser observadas por quienes realicen actividades de excursionismo, senderismo o montañismo. Se impone la obligación de dar aviso y se faculta la aplicación de multas a quienes incumplan estas disposiciones. Respecto al contenido del texto aprobado por la Comisión, este se estructura en 4 artículos permanentes. El artículo primero sanciona la imprudencia temeraria de los excursionistas, senderistas o montañistas cuando sus conductas den lugar a intervenciones de equipos de búsqueda, rescate o salvamento. El artículo segundo establece la obligación de dar aviso por parte de quienes realicen actividades de excursionismo, senderismo o montañismo en zonas agrestes. El artículo tercero establece un procedimiento para imponer sanciones a los excursionistas, senderistas o montañistas que incurran en imprudencia temeraria generando operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, casos en que no se aplicará la multa y criterios que el juzgado de policía local debe considerar al imponer la multa. Finalmente, en el artículo 4, se establece la responsabilidad de los padres o adultos responsables en relación con las multas impuestas a menores de edad que incurran en las conductas
descritas por esta ley. Se hace presente que durante la discusión en general de este proyecto de ley, la Comisión contó con la participación del líder de rescate agreste de Bomberos de Chile, señor Nicolás Oliver, del asesor jurídico de la institución, señor Fernando Recio, y del director nacional del Cuerpo de Socorro Andino, señor Felipe Silva, junto al director, señor Claudio Prieto. Asimismo, se tuvieron a la vista los siguientes informes elaborados por investigadoras de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional: imprudencia temeraria de excursionistas, operaciones de búsqueda y rescate Chile y derecho comparado, redactado por las señoras María Soledad Mortera y Virgin Lucia, y rescate de excursionistas negligentes, casos de Argentina, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Italia, elaborado por la señora Claudia Cuevas. Durante su discusión particular, la diputada Marcela Riquelme y el diputado Cristian Araya presentaron diversas indicaciones que recogieron algunos de los planteamientos formulados por los invitados en el siguiente sentido. Se reemplaza el inciso segundo del artículo primero, precisando las conductas constitutivas de imprudencia temeraria, tales como incumplir con los protocolos de registro de acceso al recinto, en caso que existan, o ingresar sin la vestimenta o el calzado adecuados. También se menciona conductas como no portar agua, alimentos o medios de comunicación, realizar excursiones durante la noche en condiciones de baja visibilidad o en contextos de adversidad climática. Por su parte, se eliminan menciones como no hacerlo con un guía local autorizado, por tratarse una práctica poco habitual, y no planificar la ruta. Pues según lo señalado por los propios excursionistas, en esta instancia parte de la esencia de estas actividades es precisamente la exploración libre, sin una ruta fija, sin que ello implique necesariamente temeridad. También se suprimió otra referencia, por ejemplo, el bajo la influencia del alcohol o las drogas, dado que actualmente no se cuenta con estos medios para fiscalizar esta conducta de manera objetiva en terreno, aunque dicho comportamiento, evidentemente, en ciertos casos, corresponde que sean sancionables por otras vías. Su control requerirá equipamiento específico que normalmente no está disponible en todos los lugares. Se reemplaza en todo el proyecto la expresión excursionista o senderista por excursionistas, senderistas o montañistas, a fin de incorporar expresamente a los montañistas de la iniciativa, ya que solo se hacía referencia a los dos primeros, ya fuera de manera conjunta o separada. En el artículo segundo se agrega, tras la expresión de excursión, las palabras senderismo o montañismo, y se reemplaza la frase dentro de un área protegida, pública o privada, por una en zonas agrestes. La primera indicación tiene por objeto lograr una mayor coherencia con el resto del articulado mediante la incorporación de los términos senderismo y montañismo. Respecto a la segunda indicación, la expresión área protegida, pública o privada limita de manera excesiva el alcance de la normativa, restringiendo su aplicabilidad, y en virtud de ello se sustituye dicha expresión por el concepto de zonas agrestes, que es el concepto más adecuado, toda vez que abarca no solo las áreas protegidas, sino también áreas públicas y privadas, así como otros espacios no protegidos. Este cambio tiene como propósito reflejar con mayor precisión la intención original del proyecto, orientado a una norma más amplia y flexible. En el artículo tercero se agrega al final de la frase: dichas multas irán en beneficio de la o las entidades que hayan participado en las labores de búsqueda, rescate o salvamento, en la forma que determine el juez. Y se incorpora un inciso segundo cuya redacción acordada por unanimidad es del siguiente tenor: en caso de que el excursionista, senderista o montañista acredite haber realizado aviso correspondiente a que se refiere el artículo segundo, podrá ser eximido del pago de la multa. Para la determinación de la procedencia y cuantía de la multa se considerará la preparación del excursionista, senderista o montañista, tanto en lo personal como en lo material, en relación con la actividad realizada, así como la concurrencia de conductas constitutivas de imprudencia temeraria en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo primero. Asimismo, se consensuaron enmiendas en el seno de la Comisión, las que tuvieron por objeto incorporar todo el texto de la referencia explícita a operaciones de búsqueda, rescate o salvamento. Todas las indicaciones referidas fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes. Es cuanto puedo informar a la sala. He dicho, señor presidente.